Así estamos como Iglesia Bautista Casa de Dios. Esas son nuestras redes sociales en las cuales esperamos poderles servir y ser de bendición y de edificación para usted y para su familia. Dicho eso, ahora sí le invito a que pasemos a la reflexión de la palabra de Dios en esta tarde, la cual estará basada en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Ahí busque su Biblia y acompáñenos a leer esta reflexión, este pasaje en la cual vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al verso número 4 únicamente. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Hemos titulado esta meditación, la hemos titulado Él nos da consuelo para hacer consuelo a otros, basado en 2 de Corintios 1, 3 al 4. Repito, Él nos da consuelo para hacer consuelo a otros. 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 y verso número 4. Espero que ya lo tenga. Si no tiene una Biblia a la mano, pues ahí con su celular, con su computadora o su tableta, usted puede también encontrar la cita. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 1, 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una vez más lo voy a leer, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, una de las cualidades es que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y como Él es Dios de toda consolación, por lo tanto, dice el versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos, en pocas palabras, somos consolados para consolar a otros. Existen situaciones que nos hacen sentir abrumados. Hay situaciones que nos hacen sentir entristecidos, afligidos, como la pérdida de un empleo, como problemas familiares, conflictos laborales, problemas de salud. Y muchas veces estas situaciones nos hacen sentir abrumados, afligidos, deprimidos. ¿Y cuántas veces quizá hay momentos de incertidumbre, de dolor en nuestra vida, que quizá ahora mismo lo esté usted atravesando? Quizá ahora mismo usted, amado oyente, está atravesando un momento en el cual la tiene o lo tiene a usted abrumado, preocupado. Quizá ahorita está pasando por una situación muy difícil y le parece casi imposible salir de ella. Sin embargo, el Señor, en esta reflexión, en este pasaje, nos lleva a recordar que en medio de nuestro sufrimiento, por más doloroso que éste sea, hay un propósito divino. En todo sufrimiento que a usted y a mí Dios nos permite atravesar, siempre hay un propósito divino. Por más duro que sea el sufrimiento, amado oyente, que usted esté atravesando, que yo esté atravesando, siempre hay un propósito divino. El texto lo acaba de decir. El Padre de toda consolación y de misericordias, Él nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a otros. Ese es el propósito divino. Consolar, la palabra consolar, significa en latín llamado a su lado. Eso significa en latín consolar.
Procede la palabra conforte, que significa hacerse fuerte en conjunto, conjuntamente. Esta palabra muestra un aspecto relacional y eclipsa o elimina toda idea de individualismo. Muchas veces pensamos sobrellevar las cargas solos, por nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Pero el hecho de que esta palabra se refiere a algo a llevar a cabo de una manera conjunta, a eso se refiere y nos habla de un aspecto relacional, es decir, que debemos descartar toda idea de individualismo, de que yo puedo llevarlo solo, de que yo puedo salir de esto solo. Esto nos habla de que una parte fortalece a otra y nos da idea de ánimo y de exhortación a aquellas personas que están pasando por una enfermedad, por una tribulación, por algo que los hace sentir abrumados. Nuestro Señor en este pasaje inspira al apóstol Pablo para decirnos que nuestro Dios es un Dios de toda consolación. Él en innumerables pasajes de la palabra de Dios nos habla de que Él es nuestro consolador. De hecho, en Juan capítulo 14, 26, al Espíritu Santo se le llama el consolador. Jesucristo iba a ascender al cielo, pero Jesús prometió enviar a uno igual a Él, al consolador. Y precisamente el Espíritu Santo, que es Dios, Él vino y Él está con nosotros y en nosotros para consolarnos en nuestras dificultades, en nuestras adversidades. Además, muchas veces las personas las oímos hablar o mencionar que Dios es un Dios déspota, que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que solamente está buscando hacer el mal al ser humano, pero no. La palabra de Dios dice en el Salmo 9:9 que el Señor, Él es refugio para el oprimido. Él es fortaleza en tiempos de angustia. Así que aquí nos da la idea de que Dios es un Dios de consuelo. Dios es un Dios de toda consolación, como lo dice el versículo 3. Conoce cada situación y sabe con qué propósito estamos pasando por esa situación. Él nos entiende, Él nos ama y por eso nos consuela. Cuando alguno de nuestros hijos está sufriendo en una situación adversa, una madre, un padre, jamás se le ocurrirá dejarlo solo. Y nosotros, siendo humanos, no dejamos solo a nuestros hijos, a nuestra familia cuando están pasando una dificultad, cuanto menos Dios. Él es Dios bondadoso, Él es Dios amoroso. Jamás nos dejará sin ser consolados. Por eso el versículo 3 dice, Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si nosotros, siendo humanos, nunca dejaríamos solos a un familiar que necesita consuelo, cuánto más nuestro Dios, que es nuestro consolador. Así que tenemos esa promesa, amado oyente. Tenemos esa promesa certera de que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros. Dios nos consuela con un propósito divino. El versículo 4 dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto nos habla de que Dios no nos consuela en vano. Dios no nos consuela solamente por consolar. Dios nos consuela con una meta, con un objetivo, del que usted y yo seamos usados para ver a nuestro alrededor, fijarnos en alguien que esté necesitado de consuelo y dar ese mismo consuelo. La palabra del Señor en el Salmo 23, versículo 6 dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta expresión del salmista habla de que somos ungidos, somos objeto de bendición de Dios, no para guardarla para nosotros, toda esa bendición que Dios nos da, sino para derramar bendición sobre otros. Así como Abraham fue llamado Padre de naciones y fue llamado para bendecir a otras personas, así usted y yo, amado oyente, el Señor derrama bendición sobre nuestra copa
y en abundancia. ¿Para qué? Para que sea derramada sobre otros, para si el Señor nos ha fortalecido, nos ha consolado en una situación adversa, en una muerte, en una enfermedad de un familiar, ese mismo consuelo que usted y yo hemos recibido por parte de Dios, aprendamos, amado oyente, que es no para quedárnoslo a nosotros mismos y decir, qué hermosa manera del Señor de consolarnos. Usted comparta ese consuelo. No se le quede usted solo ese consuelo, esa fortaleza, ese ánimo que el Señor le dio a través de un versículo, a través de una predicación, de una meditación. No se la quede para usted, consuele a otros. Y más que nada en estos momentos donde a nuestro alrededor hay tanto dolor. Amado oyente, pongámonos a pensar cuánto dolor hay en nuestro alrededor. Jamás habíamos visto tanta enfermedad, tanta mortandad, tanta persona sufriendo, tanta persona deprimida, tanta persona pensando en quitarse la vida. Jamás. Ahorita la sociedad, además de que está en decadencia moral, está en decadencia emocional. Y además de que una medida de prevención para esta situación es el distanciamiento social. Muchas veces esta situación ha hecho que mucha gente sufra sola. Debido a la medida que es totalmente válida y correcta, el distanciamiento social, eso nos hace alejarnos. Pero como consecuencia hay muchas personas mayores. Póngase a pensar, hay muchas personas mayores que si bien es cierto las cuidamos, pero muchas veces ellos quisieran recibir una palmada en su espalda, recibir un abrazo, una palabra de aliento, porque están necesitando consolación, porque están sufriendo solas, porque están padeciendo solas esta situación. Usted y yo quizá tenemos a nuestra familia, usted y yo quizá tenemos amistades, hermanos en Cristo, tenemos un pastor, un hermano maduro que nos está constantemente llamando, está viendo por nuestro bienestar, pero hay personas, y póngase a pensar y analizar a sus vecinos, a su alrededor, cuántas personas no necesitan consolación con la misma que Dios le ha dado a usted. Usted mismo, usted misma puede dar esa consolación a otras personas y no quedársela para usted mismo. Hay muchas veces personas a nuestro alrededor que necesitan ser consolados. El versículo 4 lo dice claramente. No es necesario tanta explicación. Dice el versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están pasando en cualquier necesidad. Cuando alguien necesita consuelo, nosotros podemos dárselo. Dios ya nos ha consolado primero. Dios usa a personas, sobre todo a creyentes, para llevarnos a otros, para consolarlos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 3 al 7, dice que Tito fue consolado. Fue un instrumento de consolación para su vida. Pablo había un momento de dificultad que él estaba atravesando y él menciona a Tito como una persona que lo consoló. En 2 Corintios 7, del 5 al 7. Por eso, mi hermano, debemos animar a otros. Por eso debemos de dar palabras de aliento, gestos que muestren cariño, que puedan animar a alguien en aflicción. La palabra de Dios en hebreo nos llama a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y tanto más cuando veamos que aquel día en el que Cristo viene se acerca. La aflicción no es para que confiemos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas o capacidades, sino para que confiemos en Dios. Aquel Padre que nos consuela cuando estamos débiles y cuando reconocemos que le necesitamos, que solo no podemos, que necesitamos su consuelo, su ánimo y su fortaleza en nosotros. Ahí está el consuelo de Dios, siempre oportuno para nuestras vidas. Así también usted y yo deberíamos estar oportunos para aquellas personas que necesitan consuelo. Hubo un joven en el Antiguo Testamento en el cual podemos ver claramente este pasaje
del versículo 4. Él fue consolado primero y después usó ese consuelo, esa enseñanza que aprendió en su momento de adversidad, lo aprendió para después él consolar a otros. Como lo dice el versículo 4. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, somos llamados a consolar a aquellos. Hubo un hombre que fue menospreciado desde niño, envidiado, rechazado, vendido por sus hermanos a Egipto. Primero a los ismaelitas, después a Egipto. Y en Egipto sufrió abuso, sufrió desprecio, menosprecio, difamación. Usted sabe de quién estoy hablando, de José el soñador. La Biblia no menciona, pero si usted se imagina, o si usted echa a andar su imaginación, no es necesario pensar mucho como para saber o imaginar lo que sintió José al estar en una cárcel debido a que alguien lo difamó, injustamente lo difamó, y estando en la cárcel él hizo un favor esperando que esta persona se acordara de él saliendo de la cárcel y lo olvidó. Así que estando en esa situación, un joven temeroso de Dios, Dios le enseñó en medio de esas tribulaciones, en medio de esos sufrimientos, Dios lo enseñó a depender de él, a confiar en él, aun y cuando todos le daban la espalda a su alrededor, el copero, el panadero, Potifar, lo difamaron, cayó en una prisión injustamente, y en esas noches donde seguramente José se ponía a pensar qué había hecho mal, qué estaba pasando, si él temía a Dios, si él servía y esperaba en Dios, Dios ahí le enseñó y lo consoló. ¿Para qué? Para después de unos años, él decirle unas palabras llenas de sabiduría a sus hermanos. Cuando sus hermanos estaban pasando una dificultad, cuando estaban sus hermanos desconcertados por los planes que Dios había tenido para sus vidas, José les mencionó palabras de consuelo. José el soñador, en su etapa más madura, ya cuando estaba como segundo del faraón, José les dijo: no os pese el haberme vendido acá, a Egipto, que para preservación de vida lo hizo Dios. Y además les dijo: no temáis, a sus hermanos que lo habían vendido años atrás. Cuando ya se había descubierto y él había dicho: yo soy José, tu hermano, ellos pudieron recibir consolación por José. Aquel José que un día necesitó consolación de Dios. Dios lo consoló, lo fortaleció en prisión para que él después consolara a sus mismos verdugos. José les dijo en Génesis 50:20, les dice: vosotros, les dice a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dice, así los consoló y les habló al corazón. En lugar de José mantenerse esa consolación para él, él consoló a sus verdugos, aquellos hermanos malagradecidos, envidiosos, que lo habían vendido como una posesión, como una mercancía, lo habían vendido en Egipto. José vivió momentos de tribulación en Egipto. Recién que llegó, difamación, traición en la cárcel, pero después de que Dios lo consoló en esos momentos de aflicción, él pudo dar esa misma consolación a sus hermanos. Y dice en Génesis 50:20 que José consoló y les habló al corazón. Qué difícil es consolar a quien anteriormente te hirió o quien anteriormente fue tu verdugo. Job, otro ejemplo. Job, sabemos la condición que vivió, la situación adversa que vivió y necesitó consuelo de Dios. ¿Y qué cree? Dios lo consoló. Pero, qué interesante, después de que Dios lo consoló, lo fortaleció, se mostró a él, se dio a conocer a su siervo Job de una manera más íntima. Después de eso, Dios le volvió
al doble lo que le había sido quitado. Le dio el doble de hijos, el doble de ganado, el doble de riquezas, pero qué interesante, después de que Dios consoló a Job de sus aflicciones, de sus tribulaciones que vivió, él mismo, Dios le pidió a Job que consolara e intercediera por sus amigos que lo habían juzgado de una manera injusta. A Job, usted conoce la historia. Alrededor de 12, 15 capítulos los amigos se la pasan juzgándolo de una manera injusta a Job, culpándolo de un juicio terrible de Dios a su vida. Por eso Job había vivido eso, según sus amigos. Pero, oh sorpresa, después de que Dios reivindica a su siervo Job, le dice: intercede, ora por tus amigos, por aquellos que antes te juzgaron de una manera injusta. Así como José, así como Job, somos consolados para consolar. Pero hay una enseñanza y hay un ejemplo supremo que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Además de José, además de Job, para concluir, quiero dejarle este ejemplo supremo, el mayor ejemplo de alguien que fue consolado y después consoló a otros, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Jesús mismo, un día estaba en el Getsemaní orando, pidiéndole al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa. No quería vivir esa experiencia humanamente. Y en esos momentos el Evangelio relata que ángeles venían y le servían. Dios el Padre mandó consolación a su Hijo en el Getsemaní, en esos momentos de angustia. Horas, instantes antes de subir a la cruz del Calvario y derramar su sangre, padeció, sufrió y necesitó consolación. Jesús padeció sed, padeció soledad. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 lo dice textualmente, lo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, refiriéndose a Jesús, uno que fue tentado en todo, o que fue sujeto a todo, incluso sufrimiento, incluso sed, hambre, fue sujeto a todo. Hablando de Jesús, fue tentado en todo según nuestra semejanza como hombres, pero no cometió pecado. Hebreos 4:15. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras aflicciones, debilidades, depresiones, tristezas, aflicciones, miedos. Jesús sabe compadecerse de nuestros miedos. Jesús sabe. Él es nuestro sumo sacerdote y Él se compadece porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que de esa misma consolación, de la cual Jesús fue objeto en el Getsemaní, después vemos a Jesús consolando a sus discípulos. Después vemos a Jesús mismo siendo ejemplo de consolar a otros. ¿Cuánto más usted y yo, amado oyente? Hemos pasado una adversidad de estos meses, estas semanas, este año. ¿Con qué propósito? Con el propósito de consolar a otros. Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado sin consuelo. Dios nos ha consolado a través de su Espíritu Santo, usando la Santa Biblia, usando la palabra de Dios, aplicando esos versículos a nuestra vida, y esos versículos han traído esperanza, consuelo, resignación, fortaleza. Ese es el consuelo de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese consuelo? Lo que dice 2 Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, usando o por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados
por Dios. Somos consolados para consolar a otros. Acuérdese que muchas veces el Señor permite aflicciones en nuestra vida para usarnos, para bendecir a otros. Ciertamente usted y yo le hemos dicho a Dios tantas veces en oración: Señor, soy un instrumento en tus manos, úsame. ¿Qué cree? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios nos usa para ser receptores de consuelo y a la vez transmitir consuelo a otros, por medio de ese consuelo que Dios nos ha dado. Somos instrumento en sus manos, le hemos dicho. Úsanos. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Bueno, pues a través de los sufrimientos Dios nos usa para primero perfeccionarse en nosotros y a la vez compartir a otras personas que necesitan consuelo, con ese mismo consuelo que Dios nos consoló a nosotros, que podamos ayudar, consolar, animar a otras personas que necesitan. Mire sus ojos alrededor y vea cuánto dolor hay. A su vecino, a su familiar, no vaya tan lejos. ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cuántas personas están enfermas en un hospital? ¿Cuántas personas han perdido el empleo? Hay tanta necesidad de consuelo a nuestro alrededor, amado oyente. No es posible que no hayamos sido usados por Dios en estos meses de pandemia para al menos consolar a una persona. A través de un texto, de una oración, de una llamada, de un mensaje. Déjese usar por Dios, hermano. Déjese usar por Dios, amado oyente, y consuele a otros. No quiera recibir todo para usted. Somos llamados para consolar a otros. Somos llamados para ser de bendición a otros. Dígale a Dios en oración esta noche: Señor, dame sensibilidad por el necesitado. Dame sensibilidad por el que llora. Dame sensibilidad por el que sufre, para que yo pueda consolar a otros con el mismo consuelo con el que tú me has consolado. Oremos a Dios. Señor eterno, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque tú nos consuelas ciertamente para consolar a otros, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, el Dios de toda consolación, el Dios y Padre de misericordias, nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Al contrario, Señor, siempre estás a nuestro lado. Nunca, Señor, podemos decir que nos has dejado solos. Al contrario, ahí estás siempre trayendo consuelo, fortaleza a nuestras vidas, el ánimo que necesitamos. Pero, Señor, tú lo das a nuestra vida para que seamos capaces de darlo a otros, de reproducir ese consuelo en otros, de compartir ese consuelo a otras vidas, Señor, que lo necesitan. Ayúdanos a ser sensibles. Estos tiempos, estos meses, semanas, Señor, que hay tanto dolor, hay tanta angustia, hay tanta tristeza, hay tanta muerte, hay tanta enfermedad a nuestro alrededor, que no es posible, Señor, que no estemos consolando a otros. Ayúdanos y úsanos, Padre, para hacer de consuelo a otros. Con ese mismo consuelo con el que tú nos has consolado, que seamos sensibles, que estemos dispuestos para consolar a otros, a ser medios, a ser instrumentos de consolación, con el mismo consuelo con el que tú nos has consolado, así como a José, así como a Job, Señor, así como a tu Hijo Jesucristo. Él mismo fue consolado y a Él nos ha consolado a nosotros. Job mismo fue consolado y consoló a sus amigos. José fue consolado en esos tiempos de adversidad, de traición, de difamación en la cárcel. Y después José pudo consolar a sus hermanos. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de consolación a otros en estos tiempos de tanto dolor y de tanta angustia a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje y la reflexión que tú has traído a nuestras vidas. Oramos agradeciéndote por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.
Gracias, amado oyente, por su atención a este tiempo de oración, a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Espero y ruego a Dios que haya sido de bendición a su vida. Dios les bendiga, gracias por su atención y que pasen muy linda noche.